Joseph Lilé Menéndez, a quien todos llamaban por su segundo nombre, nació el 10 de enero de 1968 en Nueva York, Estados Unidos. 3 años después del nacimiento de su primogénito, la pareja le dio la bienvenida a su segundo hijo, Eric Gallen Menéndez, quien nació el 27 de noviembre de 1970 en Nueva Jersey. José Menéndez, el padre, nació en Cuba y emigró a los Estados Unidos después de la Revolución Cubana. Se estableció como un empresario de éxito, trabajando en la industria del entretenimiento. Eventualmente llegó a ser el director ejecutivo de Layo Entertainment, una compañía de distribución de películas y videos. Era conocido por ser extremadamente ambicioso y demandante. Kitty, la madre, era una ex maestra de escuela que se había casado con José y se había dedicado a cuidar de la familia. Sin embargo, sufría de problemas emocionales y, según los testimonios de los hijos, era una figura distante y en ocasiones abusiva. Gley y Eric Menéndez crecieron en un ambiente de privilegio, con una educación de élite y lujos que muchas personas solo podían soñar. Vivían en una mansión en Beverly Hills, pero según los hermanos, su infancia fue marcada por el control extremo de su padre y el abuso sexual y emocional que ambos afirmaron haber sufrido a manos de José. A los ojos de todos los Menéndez, eran una familia feliz, el sueño americano hecho realidad, un inmigrante que llegó a la cima, una hermosa esposa que lo apoyaba y 2 hijos adorables. Nada hacía presagiar que su vida de ensueño no era todo lo que parecía. Para ese tiempo, ya José se había consolidado como un exitoso hombre de negocios y había construido de la nada el imperio que con el tiempo pensaba heredar a sus hijos. Según algunos reportes, mientras Kitty era percibida como una mujer muy agradable y socialmente aceptada, las opiniones con respecto a José eran encontradas. Mencionaron incidentes en los que supuestamente humilló o maltrató a sus empleados en el trabajo. Los hermanos crecieron y se vieron involucrados en diferentes problemas y robos, según en una pelea quedaron gravemente heridos. En los robos que se les acusaba fueron unos $100,000, el principal incidente fue el robo a una casa en Calabazas, y luego los acusaron de un robo mayor, en una residencia de Eden Hills. Luego del incidente, los hermanos retomaron sus estudios, Eric en la secundaria y Gley en la universidad, y la vida de la familia había vuelto a la normalidad, o al menos eso parecía. Pero una vez más, las elevadas expectativas de José y Kitty respecto al futuro de sus hijos se vieron defraudadas cuando Gley fue atrapado haciendo trampa para un examen. Supuestamente su inestabilidad emocional la llevó a intentar quitarse la vida en más de una ocasión. Aún así, Kitty era consecuente con su esposo en lo que refería a la crianza de sus hijos, y nunca consideró contradecirlo, y mucho menos separarse de él, manteniendo la fachada de una familia unida y feliz. Pero una terrible tragedia pronto sacaría a la luz muchos de los secretos que se mantenían ocultos bajo esa superficie. Según sus amigas, Kitty había descubierto que él tenía una relación de 8 años con una mujer, además de otras novias. Para lidiar con sus problemas, ella comenzó a beber en exceso, e incluso se habla del consumo de sustancias ilícitas. Su mundo perfecto había empezado a desmoronarse. Algunas fuentes afirman que además de la tiranteza entre el padre y sus hijos, la relación de la pareja tampoco atravesaba su mejor momento. La noche del 20 de agosto de 1989, Lilé y Eric Menéndez entraron en la sala de estar de su mansión mientras sus padres veían la televisión. Armados con escopetas que habían adquirido días antes, comenzaron a disparar a José y Kitty sin piedad. José fue alcanzado varias veces y murió instantáneamente en el sofá. Kitty, que estaba dormitando en ese momento, fue despertada por los disparos y trató de escapar, pero fue alcanzada y también asesinada a tiros. Después del crimen, los hermanos destrozaron la escena para que pareciera un ataque de la mafia y abandonaron la casa. Horas después, regresaron y fingieron haber descubierto los cuerpos de sus padres, llamando a la policía en un estado de aparente histeria. Beverly Hills emergency. Yes, please. What's the problem? Were they shot? Yes. What happened? Is the person still there? We
have units around. What happened? Who shot who? I don't know anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. Era Lyle, el mayor de los hermanos Menéndez, quien entre sollozos apenas podía articular palabras para explicar que él y su hermano llegaron a su casa y encontraron a sus padres heridos y probablemente sin vida. Enseguida llegaron a la mansión de los Menéndez, unidades policiales y una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. No había nada que hacer por Kitty y José. Sus cuerpos estaban irreconocibles. Yacían en el salón principal en una escena aterradora. Los policías supusieron que por la posición económica de la familia se trataba de alguna mafia. La voz de Lyle era tan angustiante que nadie supuso que alguno o ellos estuvieran involucrados en tan horrendo crimen. Los residentes estaban consternados, y enseguida el crimen contra el prominente ejecutivo de la industria discográfica y su esposa captó la atención de los medios de comunicación. Los análisis forenses confirmaron que José recibió 6 proyectiles de una escopeta calibre 12, mientras que Kitty presentó 10 impactos de un arma de características similares. Durante los meses que siguieron al asesinato, los hermanos Menéndez parecían vivir sin remordimientos. Gastaron de manera extravagante el dinero que heredaron de sus padres, comprando autos de lujo, ropa de diseñador, relojes caros y viviendo una vida de opulencia. Le compró un Porsche, y ambos hermanos gastaron miles de dólares en viajes, entretenimiento y mejoras a su estilo de vida. La policía se concentró en investigar a los rivales comerciales de José, entre ellos un ejecutivo de la industria del cine para adultos con quien había tenido problemas en el pasado. Los hermanos no volvieron a ser interrogados, hasta que su forma de vivir y sus enormes gastos pusieron en la mira a los hermanos. Comenzaron a surgir indicios y testimonios incriminatorios contra los herederos Menéndez. Una mujer llamada Judalon Smith, quien había mantenido una relación con Jerome, el terapeuta de Eric. Ella acudió a la policía para compartir lo que sabía. Ella no solo proporcionó pruebas contundentes que implicaban a ambos jóvenes en el ataque a sus padres, sino que puso en tela de juicio la integridad del psicólogo, ya que se pudo apreciar que tenían una relación doctor-paciente. Según dijo, ella estuvo fuera de la oficina de su entonces novio cuando escuchó a Eric confesar el crimen. Eric reveló todos los detalles del crimen, y Osiel grabó las sesiones. Sin embargo, las cintas de esas confesiones no se mantuvieron en secreto. La amante de Osiel, que conocía la información, amenazó con divulgarla, y finalmente la policía obtuvo las grabaciones y arrestó a los hermanos el 8 de marzo de 1990. La detención de los hermanos Menéndez causó revuelo y el caso se convirtió en una noticia nacional. El juicio de los hermanos Menéndez fue un circo mediático, se transmitió por televisión, y millones de personas siguieron el proceso con fascinación. El caso dividió al público, con muchos debatiendo si los hermanos actuaron por puro interés financiero o si realmente habían sido víctimas de abuso que culminó en el trágico asesinato de sus padres. Los investigadores y la fiscalía estaban convencidos que la principal motivación de los hermanos para cometer el crimen fue la codicia. Su equipo legal introdujo una nueva estrategia de defensa. Alegaron que Lyle y Eric sí le habían quitado la vida a sus padres, pero lo habían hecho en defensa propia, después de sufrir años de abuso físico, psicológico y sexual bajo su cuidado, y porque se sentían amenazados ya que pensaban revelar ese secreto. La defensa de los hermanos se centró en la acusación de abuso sexual y emocional por parte de su padre. Eric y Lyle declararon que habían sido víctimas de abuso físico y sexual durante muchos años y que su madre, Kitty, había sido cómplice al ignorar o permitir el abuso. Según los hermanos, temían por sus vidas, creyendo que sus padres iban a matarlos después de que Lyle descubriera que Eric aún estaba siendo abusado. Por otro lado, la fiscalía argumentó que los asesinatos fueron fríamente premeditados y motivados por el deseo de heredar la fortuna de la familia. Señalaron el comportamiento despreocupado y los lujos en los que se sumergieron los hermanos después de la muerte de sus padres como evidencia de sus verdaderas intenciones. El testimonio fue crucial para el caso, fue el de Jerome, reveló que debido a las circunstancias en que Eric fue llevado a su consulta,
él le hizo firmar al joven un documento en el que renunciaba al acuerdo de confidencialidad habitual, para que el terapeuta pudiera compartir información con José y con Kitty cuando fuese necesario. Aseguró que Eric se sentía alterado, confundido y deprimido por el deceso de sus padres, hasta el punto de tener pensamientos sobre acabar con su propia vida. Otro testimonio crucial fue el de Craig, el amigo de Eric, quien dijo que unos 12 días después del tiroteo, Eric le confesó que el guión que escribieron juntos un año antes se había hecho realidad. La Corte Suprema de California también dictaminó que si bien las cintas de las sesiones reales con los hermanos eran inadmisibles, las grabaciones específicas donde confesaban haberle quitado la vida a sus padres sí serían aceptadas como prueba. Entonces la defensa se enfocó en tratar de demostrar que el impacto emocional de los abusos fue lo que los llevó a cometer el doble crimen. El primer juicio, celebrado en 1993, resultó en un jurado dividido, ya que algunos miembros del jurado simpatizaban con los hermanos debido a las alegaciones de abuso, mientras que otros los consideraban asesinos sin corazón. Como resultado, el juicio fue anulado. El frenesí mediático que desató el caso hizo que para el segundo juicio se prohibieran las cámaras dentro de la corte. Además, el juez limitó la cantidad de testigos y testimonios de expertos sobre las denuncias de abuso sexual de los hermanos. Tampoco permitió que el jurado considerara el cargo de homicidio involuntario en vez de asesinato. Sin embargo, en un segundo juicio, en 1996, la estrategia de la defensa cambió. El juez no permitió la transmisión televisiva y limitó el uso de la historia de abuso como defensa. El nuevo jurado condenó a Lyle y Eric Menéndez por asesinato en primer grado, y ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la fase de sentencia el jurado no apoyó la condena a pena capital y, tomando en cuenta que no tenían antecedentes de violencia, optó por recomendar que les impusieran la cárcel de por vida. Lograron evadir la pena capital en julio de 1996. Ambos fueron condenados a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin derecho a recibir la libertad condicional. 10 de septiembre de ese mismo año, el Departamento de Correccionales de California separó a Lyle y a Eric, enviándolos a diferentes cárceles. Desde su encarcelamiento, los hermanos Menéndez han seguido siendo objeto de interés público. En 2017, fueron ubicados en la misma prisión después de estar separados durante más de 20 años. Durante su tiempo en prisión, ambos se casaron, aunque no tienen contacto físico con sus esposas debido a las estrictas reglas de la prisión. En enero de 1997, Lyle se casó con la exmodelo Anna Erickson, con quien tenía una amistad por correspondencia. El matrimonio terminó en menos de un año, después de que ella supuestamente descubriera que él la engañaba con otra mujer, con la que también mantenía comunicación escrita. En junio de 1999, Eric, con 28 años, emuló a su hermano y se casó con una mujer llamada Tammy Ruth Sacoman, de 37 años, una mujer con la que había intercambiado cartas por un tiempo. La boda se celebró en la sala de espera de la prisión de Folsom. Lyle llegó al recinto penitenciario en febrero, hasta abril de ese mismo año cuando finalmente fue enviado a la misma sección de su hermano Eric. Los hermanos que se habían visto por última vez al concluir el juicio se reencontraron, y según algunos se abrazaron y lloraron. A lo largo de los años, los hermanos ofrecieron entrevistas, en las que siempre mantuvieron su versión de los abusos. En declaraciones afirmaban que amaban a su madre, pero no podían perdonarle por no contar lo que estaba sucediendo, en referencia a las presuntas agresiones sexuales de José. Para 2022, los rostros de Lyle y Eric se habían viralizado y una nueva atención sobre el crimen, y en particular sobre la condena que habían recibido, condujo a muchos espectadores a investigar momentos críticos de su juicio en 1993. En abril de 2023, el nombre de los Menéndez volvió a ocupar los titulares, en manos de la docuserie Menéndez Plus Menudo, Boys Betrayed, en el que el exintegrante de Menudo, Roy Rosselló, afirmó que José Menéndez lo agredió sexualmente cuando era adolescente. En el programa, el cantante aseguró que era hora de que se supiera la verdad, y relató que José abusó de él entre 1983 y 1984,
una vez en su casa de Beverly Hills y otra en Nueva York. La docuserie sugería que la revelación de Roy podría cambiar la forma en que el público veía la condena de los hermanos Menéndez, y podría hacer que se reabriera el caso. El abogado de Lyle y Eric señaló que además del testimonio del exmiembro de Menudo, había surgido una nueva evidencia que corroboraba las denuncias de abuso sexual. No fue hasta el 19 de septiembre de 2024 cuando se volvió a poner el crimen en los titulares de la prensa mundial. La transmisión del primer episodio de la serie Monstruos ha sido objeto de fuertes críticas. Eric y Lyle expresaron su profunda indignación por la forma en la que son retratados en la serie. El programa simplifica y exagera ciertos aspectos de su historia. Lyle también expresó su enojo, asegurando que la miniserie lo revictimiza y refuerza ideas obsoletas sobre el abuso sexual masculino. Fanáticos se han quejado porque tanto el póster de la serie como el avance, y los episodios transmitidos hasta el momento de la publicación de este video, dejan entrever una relación incestuosa entre Lyle y Eric. La polémica generada por la miniserie, en un documental titulado Los Hermanos Menéndez, que será transmitido el 7 de octubre por la misma plataforma digital y que sucede a la narrativa de Monstruos, la historia del Gle y Eric Menéndez. El comunicado difundido por la plataforma ofrecerá una visión y perspectiva fresca sobre un caso que la gente solo cree conocer. Audio con los hermanos, abogados involucrados en el juicio, periodistas que cubrieron el caso y familiares. Espero haya sido de su agrado esta investigación de los hermanos Menéndez. Déjame tu opinión en los comentarios. Te invito a seguirme, dar like, compartir. Ayudarás mucho al canal para seguir creando más contenido como este.